en el secundario. Bueno, ya en realidad el cuatrimestre pasado lo vieron, pero tratemos de recordar lo que se vio en el secundario. Lo han visto en el secundario con los conjuntos, con los números. Lo que pasa es que en realidad en el secundario y en la primaria sobre todo, se encara desde otro lugar. Nosotros la diferencia que van a notar o que han notado, porque ya estamos en un recursado, con lo que ustedes vieron anteriormente, en realidad son las demostraciones. Es lo nuevo que aparece. Porque si yo les digo la intersección de dos conjuntos, bueno, por ahí no se acuerdan de la definición, pero tienen la noción de lo que es una intersección. Lo mismo si hablo de una unión. ¿Sí? O sea, en realidad todos tenemos conocimiento de eso, pero lo que se hace en el cursado es formalizar la definición de cada una de ellas. ¿Para qué las formalizamos? Porque después nos sirven para ir a hacer las demostraciones, que es en realidad lo que marca la diferencia con lo que ustedes vieron en la primaria y en el secundario. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que viene al principio es algo que por lo general nunca tienen problema, sí tienen problema justamente en las demostraciones. Pero tenemos que encarar todo de cero para poder llegar a eso que nos interesa, que son las demostraciones. Lo primero que planteamos son los conceptos primitivos que están metidos dentro de los conjuntos. O sea, cuando uno habla de conjuntos, de cuáles son las cosas básicas de ese conjunto. Bueno, primero es, por supuesto, el mismo conjunto. Pero dentro del conjunto uno tiene que tener elementos o objetos, ¿sí? Para poder decir que está en presencia de un conjunto. Y no solamente eso, sino que también tiene que poder decidir si el elemento está o no dentro de ese conjunto. Es lo que llamamos pertenencia. O sea, estos son los conceptos primitivos cuando uno va a definir el conjunto. Ahora bien, cuando hablamos de conjunto, van a encontrarlo en los libros con letras mayúsculas. Siempre uno hace referencia a un conjunto como algo grande, como algo que contiene determinados elementos, y entonces por eso es que le designamos las letras mayúsculas. Ahora, si hablamos de los elementos, lo relacionamos con las letras minúsculas. ¿Por qué? Justamente por esta relación de pertenencia que existe entre el elemento y el conjunto. Entonces decimos que, bueno, el elemento A pertenece al conjunto A. No necesariamente tiene que ser la misma letra, ¿no? Puede el elemento A pertenecer al conjunto B, pero designamos de esa forma, o también podemos decir que el elemento A no pertenece al conjunto A. Por una cuestión de que nosotros estamos trabajando con los números, el conjunto de números, y vamos a llegar hasta los complejos, vamos a designar a cada uno de estos números, de estos conjuntos naturales, de estos conjuntos dentro de los números, como los naturales, los enteros, los racionales, los reales y los complejos. Esas son las letras que van a estar involucradas para nosotros, cosas que ya habían aparecido anteriormente. Porque cuando vimos lógica, también vimos que estaban los enteros, los naturales, los reales, ¿sí? Porque habíamos hablado de eso en el tema anterior. Ahora aparecen los números racionales, R, que son los reales, y C, que son los complejos. Un conjunto va a estar bien definido, y lo llamamos así, cuando podemos precisar cuáles son sus elementos. O sea, si nosotros no podemos identificar a esos elementos, entonces nos estará faltando algo para definir bien a nuestro conjunto. Esto es importante y tenía que ver con lo de lógica cuando hablábamos, por ejemplo, del dominio de interpretación. ¿Sí? Cuando uno define bien dónde está parado, es que puede decidir si un elemento pertenece o no. Por eso es que decimos acá precisar bien cuáles son sus elementos. Cuando estamos dentro de los números, eso ya es como que lo descartamos, que ya está bien definido. Si yo les digo, bueno,
estamos dentro del conjunto de los reales, ya sabemos de qué conjunto estamos hablando. Entonces, se descarta esto de que esté bien definido, porque siempre, cuando uno define el conjunto donde está parado, bueno, ya va a estar bien definido. Estos conjuntos van a poder, esto es bien del secundario. Vamos a hablar de un conjunto por comprensión o el conjunto por extensión. El conjunto por comprensión es el conjunto donde uno define una particularidad, una, eh, una propiedad común que tienen todos esos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo las vocales del abecedario, entonces ya cuando uno dice las vocales del abecedario, ya sabemos cuáles son esos elementos. Por extensión es cuando uno enumera a cada uno de los elementos que componen. Si yo hablo de los números reales, ustedes me pueden dar algunos de esos elementos, porque ya sabemos que los números reales, al no tener principio ni fin, bueno, es imposible enumerar cada uno de esos elementos. Por eso es muy engorroso hablar de los números reales, por ejemplo, dándolos por extensión. ¿Sí? Y uno habla directamente que ese conjunto se da por comprensión. Bien, bueno, si estoy haciendo referencia al conjunto que habíamos visto recién, como las vocales del abecedario, uno puede enumerar todos sus elementos. Ahora, por ejemplo acá, cuando uno enumera a los números naturales que son menores que 5, si bien estamos dentro del conjunto, dentro de los números naturales en este contexto y con esta propiedad son acotados. Entonces lo podemos enumerar por extensión. ¿Preguntas hasta acá? ¿O algo que... Porque uno esto como que lo da medio por alto y a veces se confunden lo que es la comprensión y la extensión. ¿Preguntas? No, profe. No. Bien. Bueno, esto también está bueno aclarar porque el orden que escribimos, o sea, dónde ponemos, fíjense que acá por extensión, cuando nombré el conjunto, 1, 2, 3, 4, por una cuestión de, bueno, de facilidad al poner el conjunto. Pero como estamos hablando de elementos, no interesa si yo pongo primero el 4, el 2, el 3 y después el 1. ¿Sí? Porque en realidad lo que estoy haciendo mención, estoy enumerando a cada uno de sus elementos. Entonces, esto que dice acá, bueno, es irrelevante cómo uno los menciona por extensión, porque en realidad estás mencionando a los elementos que están dentro de un conjunto. Estos son exactamente todos iguales. Bien, otros ejemplos donde uno puede mencionar a los números por comprensión es, por ejemplo, estos que decimos, si estamos en el conjunto B, que tenemos números enteros, ¿sí? De tal forma que X es divisible por 2. Es lo mismo que decir que estamos hablando de los mismos elementos dentro del conjunto de los enteros, pero no de cualquier elemento, sino los que son múltiplos de 2. Recuerden que esto es cuando hablábamos de múltiplos. Si bien vamos a ver este tema cuando veamos divisibilidad, bueno, pero acá también entra en juego esto y no es tan difícil de recordar cuáles son los múltiplos de, porque también lo vimos cuando vimos lógica. ¿Sí? Entonces fíjense que siempre estamos hablando del mismo tipo de condición que tienen estos elementos. Lo que pasa es que antes en divisibilidad lo veíamos no desde el lado del conjunto. Ahora, eso que vimos en lógica,
lo vemos desde el lado del conjunto. O sea, para que un conjunto para que un número dentro de los enteros sea múltiplo de 2, bueno, podemos formar un conjunto con esos números. ¿Sí? Lo que quiero que vean es que vamos a llegar a divisibilidad con el mismo tipo de elementos, pero en cada una de las unidades las vamos viendo desde el lado que la unidad nos menciona. Al principio la vimos del lado de lógica, no mencionamos el conjunto. Ahora la vemos del lado del conjunto. Y cuando lleguemos a divisibilidad, es como que juntamos los conjuntos y lógica y abordamos a divisibilidad con esos dos conceptos. ¿Sí? Estas dos formas son eh, enunciadas por comprensión, porque en realidad lo que estamos viendo acá es la condición que cumplen esos números. A algunos se les complica esta forma de notación, hay algo que aparece por primera vez que no lo vieron en las veces anteriores que la cursaron. Profe, una preguntita. Sí, Cuando definimos por extensión, había que tener en cuenta que no se puede repetir un elemento, ¿no? claro, porque si no estás, en realidad que vos lo repitas no te modifica en lo más mínimo, el Ujú. elemento sigue estando, ¿sí? No porque vos lo repitas vas a tener dos elementos. Lo que pasa es que ahí vas a tener un problema cuando quieras hacer una intersección o una unión. Esa es la parte donde no tenés que repetir. Ok, gracias. Claro, no tiene sentido el repetir. Cuando vos haces la mención, suponete que si acá decís múltiplo de 2 es el 2, el 4. Sí, Bueno, sí, pero por ejemplo en el trabajo práctico de conjuntos, sí, que decía x tal que x es una cifra del número 2324. Sería 2, 3 y 4 nomás. claro. Bueno, después nos miramos bien en el práctico porque, bueno, no te quiero decir que sí, porque no lo vi al práctico, me lo vas a mostrar Ok, ahora cuando ok. terminamos la clase. Pero no tiene sentido que vos repitas en una extensión. Bueno, gracias. ¿Sí? En cuanto a la notación, como cuando uno lee, yo se los voy a leer como yo lo aprendí, que me parece que es después, lo utilizo mucho cuando tomo lineal, ¿sí? Entonces, cuando hablo de un conjunto, yo digo que esto es lo que me caracteriza al conjunto. En todos los casos van a encontrar dónde estoy parada. Estoy parada en cada uno de estos conjuntos que los llamamos B, en los enteros. Entonces yo ya me olvido del resto de los números y me concentro en los enteros. Dentro del conjunto de los enteros me pregunto, ¿son todos los números enteros? Entonces acá viene este tal que. Bueno, entonces eso me responde, no, no son todos los números enteros. ¿Con cuáles enteros me voy a quedar para formar mi conjunto B? Con los que son múltiplos de 2. Esa es la forma que yo tengo para definir a este conjunto. Y me van a encontrar que siempre lo voy a decir de la misma forma. Estoy dentro de los enteros, pero dentro de los enteros no son cualquier entero. Es simplemente los que son múltiplos de 2. Y con esos me quedo y ya me olvido del resto. Bien. Otra es nombrarlo de esto. Otro conjunto de, por ejemplo, son acá los elementos que van a formar parte de este conjunto B, son números naturales. Ahora, de esos números naturales son los que múltiplos de 2, ¿sí? Pero además de ser múltiplos de 2, estas comas son también los que van verificando todas estas condiciones, ¿sí? Es como que acá le pongo un i y un i. Tienen que satisfacer esas condiciones que vienen atrás del tal que. ¿Está? Entonces, ustedes se concentran
en los elementos, en el dominio donde tienen que estar parados. Están parados en los números naturales. Ahora, de esos números naturales voy a tomar los que son múltiplos de 2, y entonces ahí ya descarté los impares. Pero de esos múltiplos de 2, no son todos los múltiplos de 2. De los múltiplos de 2 me quedo con también los que son múltiplos de 7. ¿Sí? Pero de los múltiplos de 7, ya empecé a descartar. De esos múltiplos de 7, no son todos los múltiplos de 7. Son los que son menores o iguales que el 42. ¿Está? Y con esos me quedé únicamente con el 14, el 28 y el 42. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, si me preguntan a mí, ¿qué es lo que más me interesa en un conjunto? Ver en un conjunto. La clave está en que identifiquen en qué tipo de conjunto están parados. Esto es lo que uno tiene que ver. Después sigo con el resto, pero lo primero que tengo que concentrarme es dónde estoy ubicado. Bien, dentro de los conjuntos especiales tenemos el universal, que serían todos, ¿sí?, los elementos que intervienen, bueno, en el tema de interés. Supónganse, si yo digo días de la semana, bueno, no me interesa si es hábil o no hábil, ¿sí? Si hacia fin de semana o día de semana laborable. Digamos que hablo de día de semana de lunes a lunes, ¿sí? O sea, de lunes al domingo inclusive. ¿Está? Después se descartará o se hará hincapié, bueno, no, de los días de la semana yo me quiero quedar con los del fin de semana. Bueno, entonces ahí diré sábado y domingo. Pero el universal como involucra a todo. Depende de dónde estoy trabajando. Y lo fijamos de antemano. ¿Sí? Esto es importante también, porque, por ejemplo, cuando uno viene acá, el universal para este puede llegar a ser los mismos enteros o puede llegar a ser los números reales. Dentro de los números reales yo me quedo únicamente con los que son enteros. ¿Sí? O sea, eso es bastante interesante, porque uno por ahí lo pasa medio de alto, el universal es como que a veces ni aparece, pero si yo no sé dónde estoy parada, si yo no conozco el universal, podría no estar hablando ni siquiera de números. ¿Sí? Conjunto unitario. Bueno, es el que tiene un único elemento. Conjunto vacío es el que no tiene elementos. Ojo, porque yo puedo tener también, ojo acá, este conjunto, vamos a llamarlo A. Este conjunto es un conjunto unitario donde el único elemento es este redondelito con la barra. Ustedes lo identifican con el vacío, pero yo para este conjunto, para mí es un conjunto unitario formado por este elemento. Digo esto, que ojo con esto, porque a veces ponen que el conjunto vacío es este conjunto. Este es un error muy común, ¿sí? Y esto ya dejó de ser un conjunto vacío para convertirse en un conjunto unitario. El vacío es vacío. Si ustedes quieren poner que están hablando de un conjunto vacío, lo que tienen que poner es esto. Muy rara vez ponemos este. Uno lo utiliza acá porque van a encontrar libros que sí lo van a trabajar. Nosotros, para que no exista justamente esta confusión, no lo utilizamos a esta notación. ¿Sí? Pero la pueden llegar a encontrar y estarían haciendo referencia a un conjunto vacío.
Bueno, ojo con esto y esto, son dos cosas distintas. Uno me está hablando de un conjunto unitario y el otro me está haciendo referencia a un conjunto vacío. Si ustedes ponen esto, yo no lo voy a tomar como que es un conjunto unitario, como es un conjunto vacío, sino que para mí ya es un conjunto unitario y entonces, si querían poner que era vacío, les vamos a poner que está mal. Pregunta. No, profe. Bueno, cuando corregimos, ustedes me dicen, ay, bueno, pero yo quise poner que era vacío. Sí, quisiste poner algo, pero no lo pusiste. ¿Sí? Ahí hay una contradicción, ya que venimos con lógica. Si ustedes ponen esto y lo quisieron poner como un conjunto vacío, acá hay una contradicción. Bien. Bueno, volviendo al conjunto vacío, cuando el conjunto está vacío, cuando no hay elementos que verifiquen esa propiedad que pusieron. Por ejemplo, estos conjuntos. Si yo tomo cualquier X dentro de mi conjunto universal, acá no hace falta que sean números, pueden ser letras, pueden ser lo que ustedes quieran poner dentro, caramelos, lo que quieran poner dentro de tu conjunto universal. Si yo tomo X que son distintas de esas X, bueno, entonces en realidad no tengo elementos dentro de ese conjunto. Ahora sí estoy dentro de los reales. Bueno, si tomen cualquier real, elévenlo al cuadrado y fíjense si hay alguno que sea menor que 0. Tomen los positivos, tomen los negativos, al elevarlo al cuadrado siempre van a tener que son reales mayores que 0. Entonces acá también están en presencia de algo, de un conjunto que no tiene elementos. Ahí estamos diciendo que estamos en un conjunto vacío. Y si ponemos ahora el conjunto de los números naturales, ¿sí? Son elementos que están dentro de los números naturales, de forma tal que estén entre el 7 y el 8. Bueno, acá adentro no tengo ningún elemento. ¿Por qué pasa esto? Porque en ambos, en esta desigualdad, la desigualdad es estricta. ¿Sí? Sucede lo mismo con esta desigualdad. ¿Está? Como en ambos son estrictas, bueno, no tengo elementos ahí dentro. Si yo varío esa restricción, digamos, si pongo un menor igual, bueno, ese elemento, o sea, va a tener algún elemento del conjunto. Entonces, no solamente uno tiene que mirar dónde estoy parado como primer medida, o sea, lo primero que voy a tomar, sino que después tengo que ver qué restricciones tiene ese conjunto. Fíjense que si el conjunto este varío dónde estoy parada, si yo en vez de estar trabajando con los números naturales, estoy considerando los números reales, ya este conjunto deja de ser un conjunto vacío. Por eso es muy importante que identifique dónde están y que eliminen, cuando están planteando, eliminen, como que saquen de su cabeza el resto de los números. Cuando considero a los números naturales, me concentro en los números naturales. Si estoy dentro de los reales, voy a sacar el resto de los números. Por fuera de los números reales ya sabemos que están los números complejos. Bien, no hay preguntas con eso, ¿no? Creo que por ahí no tienen ninguna pregunta. Sí aclaré esto del conjunto unitario porque me acuerdo que tenían problemas ahí. Pero salvo eso, creo que el resto no tiene problemas. Bien, entonces vamos con la inclusión. La inclusión, por lo general, no tiene problemas, salvo cuando uno va a demostrar. Entonces decimos, bueno, dado dos conjuntos A y B, decimos que A está incluido en B si todo el elemento de A pertenece al conjunto B. Podemos notarlo de esta forma. A está incluido o es igual a B, o la otra es B, incluye o es igual a A.
Esta es muy poco frecuente que la vayan a denotar, pero estamos diciendo lo mismo. ¿Sí? Fíjense que esto es análogo cuando uno decía, volvamos a algún terreno donde conocen, por ejemplo, 3 es menor que 4. Bueno, 3 es menor que 4, pero puedo decir también que 4 es mayor que 3. Y estoy hablando exactamente de lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que depende con lo que arranco. Nosotros leemos, recuerden, de izquierda a derecha. ¿Sí? Pero bueno, si ahora yo leo de derecha a izquierda, este mismo, estoy hablando del que está acá abajo. Bueno, por lo general uno lo trabaja así. ¿Por qué? Porque la definición así lo trabaja. ¿Sí? Simbólicamente estoy diciendo esto. Esta es su definición. A va a estar incluido en B. Sí, solo sí. Para todo elemento, para cualquier elemento, ¿sí? Del conjunto donde yo esté ubicado, si ese elemento pertenece al conjunto A, entonces ese elemento tiene que pertenecer al conjunto B. ¿Sí? ¿Está? Esta es la definición de la inclusión. Gráficamente se da por los diagramas de Venn. El conjunto A, todos los elementos que ustedes tomen de este conjunto A van a estar dentro también del conjunto B. Entonces, esto gráficamente, esta es la representación de una inclusión. ¿Puede el conjunto A ser igual al conjunto B? Sí, puede todos los elementos de estar en A estar en el conjunto B y que el conjunto B no quede ningún elemento por fuera del conjunto A. Entonces, en ese momento vamos a decir que A es igual a B. ¿Está? Pero para que A sea igual a B, le tenemos que poner otra condición. Bien, preguntas de inclusión, de la definición de la inclusión. No, profe. Algo que uno tiene que aclarar acá es que cuando ustedes quieran ir a probar que un conjunto, bueno, acá es uno solo, pero a veces tenemos como muchas cosas de este lado incluidas en algo de este otro. Cuando uno quiere ir a probar eso, va a tener que tomar un elemento dentro de toda esa cosa que esté de este lado y probar que ese elemento esté dentro de lo que esté de este otro lado. ¿Por qué? Y porque estamos parados en la definición. ¿Sí? Igual ya vamos a ir viendo ejercicios. Bueno, acá están formas distintas de mencionar lo mismo que dijimos. Se dice también porque aclaramos todo esto y porque a lo mejor ustedes van a buscar en algún libro o tienen que alguien le presta o lo vio o le piden a otros alumnos de otras carreras y lo ven desde otro lugar. Entonces van a encontrar que también uno puede decir que A es parte de B, que A es un subconjunto de B, que A está contenido en B o también que B contiene A. Son diferentes formas de expresar lo mismo, de decir lo mismo coloquialmente. Pero todas están diciendo que A está incluido en B. Bien, y acá es donde venía, ¿qué pasa cuando A es igual a B? ¿Qué condición le tenemos que agregar para que A sea igual a B? Bueno, A va a ser igual a B cuando no solo A esté incluido en B, sino también cuando B está incluido en A. Fíjense que apareció este I. Este I para nosotros es el de lo ilógico que teníamos anteriormente. Y cuando hablábamos de un ilógico, y ahora dentro de los conjuntos, dentro del I, en condición de conjuntista, digamos, le vamos a pedir que estas dos cosas sucedan al mismo tiempo. O sea, que no solo A esté incluido en B, sino que al mismo tiempo
B está incluido en A. ¿Sí? Simbólicamente es que ambas cosas estén pasando. O sea, que no solo esto sea verdadero, sino que también esto lo sea. En esas condiciones, cuando se cumple eso, vamos a decir que ambos conjuntos son iguales. Bien, y entonces acá aparecen los primeros ejemplos, ejercicios de demostración para probar que esto sucede. Preguntas de igualdad, de algo que no les haya quedado claro acá. Profe, Sí, ¿cuál es la diferencia, o sea, entre una inclusión y el pertenece? volví otra vez, pregúntame. ¿Cuándo usamos uno y otro? Porque hay ejercicios que te hacen hacer eso, o sea, poner una inclusión o poner pertenece. Bien, Por ahí a mí se me gustaba diferenciar entre esos vos dos. te resultaba complicado eso. Bien, Claro. ¿qué es lo que tenés que identificar? Creo que igual tengo ejercicios después. Pero ¿qué es lo que vos tenés que identificar para hablar de un pertenece o de un incluido? Fíjate que cuando hablas de incluido, estás haciendo relación, hay una relación entre un conjunto y otro conjunto. ¿Sí? Entonces, para que vos puedas poner incluido, necesitas tener un conjunto de este lado y un conjunto de este otro. Okay. ¿Está? Eso es clave. Ahora, cuando vos hablas de pertenece, acordate que al principio vimos que lo que teníamos era con los elementos primitivos, ¿no? Los conceptos primitivos, perdón. Era el conjunto, el elemento y el pertenece. Porque hablábamos de que el elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Entonces, cuando vos tenés elementos, el elemento no puede estar incluido en un conjunto. El elemento, la relación que hay de elemento con conjunto es de pertenece o no pertenece. Pero cuando vos hablas de conjunto y conjunto, no puedes decir que un conjunto pertenece a otro conjunto. La relación que hay de conjunto a conjunto es de incluido. ¿Está? Sí, sí. Igual ahora vamos a ver, porque me parece, me acuerdo cuáles eran los problemas que tenían ahí. Ahora ya vamos a ver eh, un poquito más adelante. Bueno, vamos a probar el primero. Vamos a tomar acá. Fíjense que lo que queremos probar es que el conjunto A esté incluido dentro del conjunto B. ¿Sí? Para poder probar que el conjunto A está incluido dentro del conjunto B, identifiquemos primero cuál es el conjunto A. El conjunto A son los x menos 2 de forma tal que sean pares. ¿Pero dónde estoy parada? Ahí adentro. ¿En qué conjuntos? Estoy parada en los números naturales. El conjunto A tiene alguna relación con los números naturales. El resto de los números, chao, los descarto. El conjunto B también está dentro de los números naturales. Bueno, entonces es como que ahí me relajo un poco porque estoy moviéndome en ambos conjuntos dentro de los números naturales. Ahora, si bien estoy dentro de los números naturales, en cada uno tengo condiciones distintas. Por este lado, el conjunto A me habla que los x menos 2 son pares y por este lado me dice que los x al cuadrado son pares. Entonces voy a ir a tomar primero, aquí estoy acordándome de la definición, tengo que tomar elementos que estén en el conjunto A y ver que esos mismos elementos tienen que estar en el conjunto B. Para eso voy a tomar primero
elementos que estén en A. Si tomo, fíjate que estoy tomando un elemento genérico dentro del conjunto A. ¿Sí? Cuando hablo de elemento, estoy hablando de un pertenece. Acá no puedo poner un incluido. Bien, tomé un elemento cualquiera. Piensen que cuando ponen así un X, es un para todo X, ¿sí? Estoy tomando uno de esos para todos. ¿Está claro esto? Porque esto también es bien importante. ¿Por qué aclaro esto? Porque a veces, no quiere decir que ustedes lo hayan hecho, ¿no? Pero a veces me ponían un elemento en particular. Bueno, tomo el 2, a ver si le pasa esto. No, esto es para todo. Piensen que cuando uno demuestra una demostración es que lo verifico siempre. Cualquiera sea el número que yo tome, si cumple con esta condición, entonces esos números van a cumplir con esta. Eso es lo que estoy tratando de ir a probar. Bien, tomo cualquier elemento dentro del conjunto A, lo llamé X, a ese cualquier elemento. Si tomo X dentro del conjunto A es porque X verifica esto que tengo acá. O sea, esa X va a verificar que va a ser un múltiplo de 2. ¿Por qué? Porque es un número par. ¿Sí? Hablar de número par y de múltiplo de 2 es como un sinónimo. Bien, ahora, acá podía haber puesto que el K pertenece a los enteros, porque yo sé que los números pares pertenecen a los enteros, ¿no es cierto? Como estoy ahora dentro de los naturales, bueno, ya lo puedo condicionar a este conjunto. Si alguno acá se equivoca y pone los enteros, ¿sí? Supónganse que yo hubiese puesto enteros porque no me doy cuenta, o porque lo quiero poner dentro de los enteros, porque sé que los números pares están dentro de los enteros. Si bien el valor k hubiese sido un entero, cuando yo tomo el valor x ya está ajustado a los números naturales. Porque este valor x que yo tomé no estaba dentro de los enteros, está dentro de los números naturales porque la condición se me puso acá. Por ser un elemento dentro del conjunto A, ya está condicionado a los números naturales. ¿Preguntas? No, profe. Les aclaró un poco eso porque esto también es una de las cosas que preguntaban en su momento. Bien. Entonces, puedo seguir. Yo tengo que ahora x menos 2 es igual a 2 por k. ¿A dónde quiero ir? Recuerden que cuando planteamos, que yo les decía, cuando ustedes quieren ir a demostrar algo, está bien saber de dónde parto, pero nunca tengo que olvidar a dónde quiero llegar. Yo quiero llegar a que ese elemento x, ¿sí? En realidad, que x al cuadrado sea un número par. Llegar a que x al cuadrado es un número par, me lo voy a poner acá como una ayuda a memoria. Y es lo mismo que decir que x al cuadrado es 2 por un t, con t, como estoy en los naturales, será perteneciente a los números naturales o a los números enteros, no me importa. Porque ya vuelvo a decir que como estoy en el conjunto B, x ya me condiciona, ya me restringe al conjunto que yo tengo. O sea que voy a tener que llegar en algún momento a esto. Si bien yo estoy en este lugar, ¿cómo hago para llegar acá? Bueno, a ver, yo estoy dentro de los de los números naturales, ¿sí? ¿Qué puedo hacerle a esto para trabajar con estos números? Bueno, puedo sumarle.
¿sí? Vamos a sumarle a ambos miembros 2. Si yo le sumo a ambos miembros 2, sigo quedándome con números que están dentro de los naturales. ¿Sí? Sigo quedándome con esos números dentro del conjunto de los números naturales. Fíjense que el primer elemento que aparece dentro de los números naturales es el 1. Si yo considero 1 menos 2, no estoy dentro de este conjunto A. Porque alguien me puede preguntar, bueno, pero a ver, yo estoy, cuando sumo este valor, ¿sigo estando dentro del mismo conjunto? ¿Sigue siendo cerrado para mi conjunto? Sí, ustedes por ahí ni se lo cuestionaron eso, pero uno tiene que estar como pensando, si bien esto es muy matemático, ¿no? O sea, lo que estoy aclarando ahora es muy de un matemático, ver si tiene sentido, pero bueno, esto se lo hago extensivo a ustedes. Ustedes también tendrían que preguntarse si tiene sentido estar haciendo lo que estoy haciendo y si estoy considerando cosas que están dentro de los números donde estoy parada, dentro de los números naturales. En este sentido, sí, porque el primer número natural que va a aparecer en este conjunto tiene que ser un número par. ¿Sí? Entonces, tiene sentido lo que estoy haciendo. Puedo sumar a ambos miembros 2 y voy a seguir estando dentro de los números naturales. Bien, ¿para qué quise hacer eso? Para que me quede X sola. ¿Por qué quiero que me quede X sola? Porque en realidad lo que yo quiero es que me quede ahora, tratar de llegar a que esté X elevado al cuadrado. ¿Qué quiero hacer ahora? Bueno, elevar al cuadrado a ambos números. Si un número natural lo elevo al cuadrado, va a seguir dándome un número natural. O sea que puedo a ambos miembros elevar al cuadrado. Voy a elevar al cuadrado, con lo cual acá me apareció un cuadrado de binomio. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo mismo que hicimos en lógica. Voy a desarrollar ese cuadrado de binomio. ¿Qué apareció esto? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿A dónde quería ir? Y quería encontrar que x al cuadrado es igual a 2 por algo. ¿Qué voy a hacer con este trinomio ahora? Con estos 3 monomios. La suma de 3 monomios. Bueno, ¿qué voy a hacer? Ver si en los 3 tengo el 2 dentro de esos términos. Como el 2 está, porque todos los números que están involucrados son múltiplos de 2, voy a poder sacar el factor común 2. Y entonces todo esto que acabo de encontrar va a ser para nosotros, no me acuerdo qué le puse K'. El K', que sería el que yo puse acá como T. Vamos a ponerle K' para que no les quede. ¿Sí? En realidad es un nombre que le di. Ahora, ese K' sigue estando dentro del conjunto que estaba el valor K. ¿Sí? Fíjense que es análogo, es exactamente casi lo mismo que hicimos cuando demostramos las cosas en lógica. ¿Cuál es la diferencia acá? Que yo ahora, esto a lo que quería llegar, son los elementos que se encuentran dentro del conjunto B. Ahora estoy mirando lo que vimos en lógica, pero desde el lado del conjunto. Ahora estoy dentro del conjunto B. Son elementos que por tener la forma de los elementos del conjunto B, pertenecen al conjunto B. Entonces, ¿qué probé hasta acá? Salí de que X pertenecía a A. Llegué, mediante los pasos lógicos, utilizando los conjuntos, que X también está en B. Por lo tanto, probé que A está incluido en B. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Chicos, ¿tienen alguna pregunta?
No, yo no. ¿No? No, Algunos chat, miren que yo no puedo leer, no puedo leer lo que escriben. Yo quería preguntar, ¿qué fue la propiedad bien, cómo se llama, la que usaste cuando pasaste de acá arriba, de A este incluido en B a para todo X, tal que X existe en A, entonces X existe en B? No es una propiedad. Para. Estoy acá para que yo no así por ahí sí. Sí, esa. Esto no es una propiedad. Esa es la definición. Ah, entonces cuando hacemos eso tenemos que poner definición de... Claro, en realidad es probar que un conjunto está incluido en otro. La definición de la inclusión es que para todo elemento de donde estás, de tu universal, donde vos estás parado, si X pertenece al primer conjunto, entonces X pertenece al segundo. Esa es la definición de la inclusión. Ah, dale, ¿Sí? gracias. Por eso decía, ustedes en los ejercicios, bueno, acá tenemos un conjunto A y un conjunto B, pero cuando veamos más adelante, van a tener, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero van a tener como varios conjuntos, acá van a tener, por ahí tienen hasta uniones de conjuntos o intersecciones de conjuntos que están incluidos en cualquier otras uniones o intersecciones de otros conjuntos, ¿sí? No siempre tenés un conjuntito incluido en otro conjuntito. Pero siempre cuando aparece esto, tenés que probar, tenés que tomar un elemento que pertenezca a esto que tenés acá y llegar a que ese mismo elemento pertenece a todo esto que tenés acá. ¿Sí? Porque la definición así te lo dice. Bien, vamos a probar ahora la otra cosa que vimos, que es la igualdad. Bueno, ¿cómo hago para probar que un conjunto es igual a otro? Ahí tengo el conjunto A, son los múltiplos de 2. O sea, ahora estoy, fíjense, dentro de los enteros. Dentro de los enteros. El conjunto A son enteros que cumplen con esta condición, ser múltiplo de 2. El conjunto B también son enteros, pero que cumplen con esta otra condición, que x menos 2 es par. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es probar la igualdad de los conjuntos. Recordemos que por definición, la igualdad de conjuntos no me alcanza con que A esté incluido en B, sino que también tiene que pasar que B tiene que estar incluido en A. Entonces, acá tengo dos pedazos para demostrar, dos cosas distintas las que tengo que demostrar. Tengo que demostrar primero que A está incluido en B y no me alcanza con solamente probar eso, sino que después voy a tener que probar que B está incluido en A. Bien, veamos primero que A está incluido en B. Que A está incluido en B, tengo que tomar un elemento que está en el conjunto A y probar que ese elemento esté en el conjunto B. Entonces, tomo el elemento que está en A. Si el elemento está en A, el elemento es un entero que cumple con la condición del conjunto A. La condición es que sea múltiplo de 2. En realidad, hablar del elemento múltiplo de 2 es hablar de un elemento que es 2 por algo. Recuerden que los múltiplos los múltiplos de 2 coinciden con los números pares. ¿Sí? Esa es la ventaja de estar hablando del 2. El 2, en realidad los múltiplos son la tabla de los, de los múltiplos, es la tabla 2, 4, 6, la que armaban cuando estaban en la primaria, es la que aparece acá. Hablar de esto es hablar de lo mismo. Bueno, ahí tengo los elementos que están en el conjunto A. Esos elementos que están en el conjunto A, quiero ver que todos esos también estén en el conjunto B. Entonces ahora tengo que visualizar a lo que quiero llegar. ¿A qué quiero llegar?
quiero llegar a que x menos 2, lo voy a poner acá, porque en realidad esto es como una ayuda a memoria para no olvidar a dónde quiero ir y encuadrarme a buscar eso que yo quiero. Entonces digo, bueno, a ver, x menos 2 es par. Si x menos 2 es par, es porque x menos 2 será 2 por, y acá le voy a poner K' porque seguramente puse K', con K' perteneciente a los enteros. ¿Sí? A eso quiero llegar. Bueno, entonces, a ver, estoy parada acá. ¿Cómo hago de acá para llegar ahí? Bueno, es sencillo. A ambos miembros le voy a restar 2. ¿Sí? Entonces, a ambos miembros le resto 2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Si yo quiero llegar a que esto tiene que ser un número par, entonces, el número par es 2 por algo, lo que voy a hacer es sacar factor común de este lado, ¿sí? El número 2 como factor común. Saco el número 2 como factor común y entonces K menos 1 será ese K' que yo puse ahí como una ayuda a memoria. Donde K', me falta ponerles que K' es igual a K menos 1. ¿Sí? Este K' tenemos que justificar por qué está dentro de los enteros. Me olvidé de hacerlo en el anterior. Pero ¿por qué el K' está dentro de los enteros? Porque K era un número entero. Y al restarle a otro número entero, va a seguir estando dentro del conjunto de los enteros. ¿Sí? Entonces acá le ponemos, recuerden que lo hacíamos en lógica, bueno, tengo que justificar el por qué uno dice, asume que ese K' también está dentro del conjunto de los enteros. Bien. Y ahí estoy diciendo entonces que el elemento que yo tomé también está en el conjunto B. ¿Sí? Por lo tanto, lo que probé hasta acá es que tomo un elemento de A, llego que por toda la relación que hay con los conjuntos, también ese elemento está en B. Entonces, concluyo que A está incluido en B. Fíjense que todos los pasos que hicimos acá son a través de pasos lógicos. ¿Sí? Verifican, son todas implicaciones lógicas, que lo vimos la clase pasada. Bien, hasta ahí llegó a que A está incluido en B. Ahora no me alcanza. Tengo que ver que B también está incluido en A. Para que B esté incluido en A, tengo que tomar un elemento ahora que esté en B y probar que ese elemento está en A, porque la definición así me lo dice. Entonces tomo un elemento que está en B. Si el elemento está en B es porque cumple con esta condición. ¿Sí? Entonces, x menos 2 va a ser igual a 2 por K, con ese valor de K que pertenece a los enteros. Si cumple con esa condición, yo quiero ir a ver ahora, quiero ir a probar que ese elemento, que de x, es un múltiplo de 2. Entonces voy a poner acá que x es igual a 2 por algo. ¿Sí? Con ese algo que pertenezca a los enteros. ¿Está? En realidad, fíjense que cuando ponen 2 por algo, es armar la tabla del 2. ¿Sí? Siempre va a darle lo mismo. Bueno, entonces me voy a encaminar hacia buscar eso. Para ir a buscar eso, necesito que la X de este lado esté sola. Para que la X esté sola de ese lado, lo que tengo que hacer es a ambos miembros sumarle 2. A ver, en este punto, y el por qué yo les pongo siempre a dónde quiero ir, porque yo acá puedo hacer cualquier cosa. Podría sumarle a ambos miembros 7, o podría restarle a ambos miembros menos 5, ¿sí? Pero no me sirve. Por eso en ese lugar, desde ahí es donde yo les digo, fíjense a dónde quieren ir,
porque en cuestión de, si yo pierdo de vista dónde quiero ir, yo puedo hacer pasos, puedo hacer cosas ahí que tienen sentido y que son válidas, pero no sé si me sirven para donde quiero ir. ¿Sí? No siempre uno llega a donde quiere haciendo otras cosas. Supónganse que yo acá digo, bueno, a ambos miembros le sumo 7. Sí, está bien, lo hice y está bien, y corresponde, y no está errado, porque a ambos miembros le puedo sumar un número entero que me va a seguir dando, pero no me sirve para lo que quiero. Porque lo que yo quiero ir a ver es que X sea un múltiplo de 2. Entonces, ¿qué voy a ir a hacer? Y encaminarme a buscar eso que quiero. Para poder hacer eso, a ambos miembros me conviene sumarle 2. Y le sumo 2 de este lado, porque como sumé por el opuesto que tenía, me va a quedar X, nada más. Pero X igual a 2K más 2. ¿A dónde quería ir? A que sea un múltiplo de 2. Para eso puedo sacar factor común 2 de estos dos términos. Si saco factor común 2, me queda que es X igual a 2 por K más 1. K más 1, como K pertenece a los enteros, también va a pertenecer a los enteros. Entonces, bueno, acá les voy a poner, K pertenece a los enteros. Esperen que, ay, no me llega ahí. Bueno, acá tendría que ponerles que el K más, este K' pertenece a los enteros porque K pertenece a los enteros, K más 1 pertenece a los enteros. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí llegué a que ese elemento pertenece al conjunto A. Entonces, partí de que el elemento está en B. Llego a que el elemento también está en A. Por lo tanto, acá probé que el conjunto B está incluido en el conjunto A. Como probé ambas cosas, ¿sí? Como probé que A está incluido en B y que B está incluido en A, entonces puedo concluir que ambos conjuntos en realidad son iguales y que los mismos elementos que están en A son los elementos que van a estar en B. O de otra forma, que los mismos elementos que están en B son los elementos que están en A. ¿Preguntas de esto o de la demostración? No hay preguntas. Buen día, profe. Hola, buen día. Entendí todo, pero supongo que habrán ejercicios más difíciles, ¿cierto? Obvio, sí, claro, esto es, piensen que estamos como repasando lo que ustedes ya vieron, pero así todo, estamos repasando, pero conceptualmente es lo que uno va a llevar. O sea, si bien es lo básico, ¿sí? Es muy básico, porque el conjunto A es un conjunto conocidísimo, el conjunto B también, o sea, pero esto es la clave, si ustedes comprenden esto, no van a tener problema para ir a probar después. Bien. Bueno, Porque nada, eso. este es el punto de partida. Por eso pregunto, ¿alguno tiene problema con la definición? Porque fíjate que al principio alguno de ustedes me preguntó, ¿qué propiedad usé? No, no es la propiedad. Es la definición. Si yo no sé cómo decir que un conjunto está incluido en otro, no puedo ir a probar después conjuntos más grandes o conjuntos más complejos incluidos dentro de otros conjuntos complejos. No digo complejos porque estoy hablando de números complejos, sino de conjuntos que tienen como muchas cositas de este lado, incluidos dentro de conjuntos que tendrán muchas cositas de este otro. ¿Sí? Pero ya los vamos a ir a ver. Bien, esto es lo básico. La relación de esta inclusión no incluye la igualdad del conjunto, ¿sí? Puede no pasar que A sea igual a B. Lo que pasa es que igual
cuando hablamos de esto, de que no está la igualdad, podemos decir que el conjunto está contenido estrictamente en B. Y pasa lo mismo que cuando hablábamos del menor igual. Cuando hablamos del contenido estrictamente, hablamos de este símbolo, sacando la igualdad. ¿Sí? Bueno, si la saco no se la voy a poner. Vamos a dejarla así. Estrictamente en B. Esto quiere decir que en esto no va a poder darse que A que sea igual a B. ¿Está? Por ejemplo, el conjunto de los números naturales está contenido estrictamente dentro del conjunto de los enteros. ¿Estamos? Por ejemplo, nunca van a llegar que el conjunto de los números naturales puede llegar a ser igual al conjunto de los números enteros, porque ya sabemos que los opuestos, los que están en los números enteros, no están dentro de los naturales. Cuando existe al menos un elemento que pertenece a A y no pertenece a B, es que entonces vamos a decir que no se verifica la inclusión. ¿Sí? No quiere decir a ver, es lo mismo que hablábamos, a ver dónde fue que se los dije a ustedes o me estoy confundiendo de grupo. No sé si se los dije a ustedes. Pero no hace falta, sí, lo dijimos con el existe, me parece acá. Con que al menos un elemento, no pertenezca, ya para mí no está incluido. ¿Sí? No está incluido. Vamos a hablar de las propiedades de la inclusión. Es reflexiva, o sea, todo conjunto está incluido en sí mismo. Es más, coincide, porque si estoy hablando de un conjunto y está dentro del mismo, en realidad es igual, ¿sí? La antisimétrica también se da porque estoy hablando, un conjunto está incluido en sí mismo, en otro conjunto, perdón, un conjunto está incluido en otro, y ese conjunto está incluido en el otro conjunto, en realidad, lo que habla de la propiedad antisimétrica para la inclusión, me está dando la definición de lo que es la igualdad de dos conjuntos. ¿Sí? Esta es la que llamamos para la inclusión la propiedad antisimétrica. Acá sí podés decirme que estás utilizando la propiedad. Pero si yo estoy parada dentro de la igualdad de dos conjuntos, para mí esta propiedad que es para la inclusión es la definición para la igualdad de los conjuntos. La propiedad transitiva, si yo tengo que un conjunto está incluido en otro y ese está incluido en un tercero, entonces no queda otra que el conjunto A esté incluido en ese tercer conjunto. Observación de acá. Bien, esta es la parte que por lo general se me equivocan o se equivocaban antes. El vacío está incluido en cualquier conjunto. ¿Sí? El vacío está incluido en cualquier conjunto. Fíjense que acá hablamos de los cuantificadores. Este es un cuantificador universal y es para cualquier conjunto A. Tomen cualquier conjunto A y el vacío siempre va a estar incluido dentro de ese conjunto. ¿Por qué uno puede decir esto? Piensen en el conjunto, como diagramas de Venn. Supongan que el conjunto A es esto. No sé, tengo cualquier elemento acá. Cualquier elementos. Y yo decido armar un subconjunto y tomar esto. O sea, no tomar nada dentro de ese conjunto. Bueno, ese conjunto no tiene elementos. Y sin embargo es un conjunto dentro de mi conjunto A. Por eso, esto va a ser verdadero. Vamos a ver acá un poquito, analizar un poquito más desde la lógica. Esta implicación es, yo tomo un elemento dentro de este conjunto vacío. Si el conjunto es vacío, esto es falso,
porque no tiene elementos. Entonces esta implicación siempre va a ser verdadera, porque el antecedente es falso. Y al ser el antecedente falso, toda la implicación es verdadera. ¿Sí? ¿Preguntas de esta parte? De esto que acabo de decir, porque esto sí por ahí les trae complicaciones. Profe, Sí, ¿cuál es la diferencia en el estar incluido con el palito abajo y el que no esté el palito abajo? el palito me hablas de esto, ¿no es cierto? Espera. ¿De esto? Sí, exacto. Bien, es igual. Esto es incluido igual. O sea, cuando ves venís acá, es, si vos pones estricto, es que no cabe la igualdad. No puede ser igual. ¿Sí? Es lo que veníamos diciendo acá. Este de acá. Este te lo tengo que borrar. Eso es lo que hablamos cuando decimos, ahí está, la igualdad, que puede llegar a ser igual. Fíjate, cuando existe algo, bueno, este no, que no pertenece, que no está incluido, digo. ¿Ves? Cuando está contenido estrictamente. Por eso yo hacía referencia también, esto es bastante análogo cuando veían que un elemento X es menor que 3, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre que X sea menor que 3 y que X sea menor o igual que 3? ¿Cuál era la diferencia acá? Y en Que... X, sí, habla. ¿Cómo? No, está Que bien. este puede tomar el valor de 3. Exacto. Mientras que en este no toma el valor de 3. Bueno, acá es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Y que no puede darse que sea igual a B. Es análogo, por supuesto que no tiene que ver en cuestiones de notación, o sea, no estoy hablando de lo mismo, ¿no? Pero es similar a eso. Es similar a eso. Acá puede ser que sea el mismo conjunto B, o sea, que todos los elementos que estén en A estén en B. Entonces, en realidad, es como que puede llegar a darse la igualdad de esos conjuntos. Mientras que en este, no. Eso no sucede. Porque los conjuntos no son iguales. Al menos un valor no está contenido en el conjunto A, ¿sí? Hay al menos un valor. Mira, ponele así. Te hablo el conjunto, voy a hacer una pavada, ¿no? Porque esto es medio 1, 2, 3. Ese es el conjunto A. Vamos al conjunto B. El conjunto B es el 1, 2, 3 y 4. Este conjunto A está incluido o es igual a B. En realidad, en este caso, como no son iguales, podrías también decir que está estrictamente contenido en B o incluido en B. ¿Por qué? Porque está el 4, que si bien está en B, no está en A. Entonces acá no se va a dar la igualdad, porque además verifica esto. ¿Sí? Pero esto es fácil de ver cuando vos me lo mencionás al conjunto por extensión. Pero a veces cuando uno está dentro, por ejemplo, de los números naturales o de los números enteros o de los números reales, cuando tu dominio de interpretación del conjunto, estás hablando de los números, a veces no es tan sencillo ver que no se da la igualdad. Por eso decimos, bueno, ¿está incluido o puede llegar a ser igual? La propiedad se verifica. Igual cuando avancemos un poco, si te sigue esa misma duda, volvémelo a preguntar, ¿sí? Gracias, profe. ¿Sí? Volvémelo a preguntar porque a lo mejor te está complicando para alguna demostración posterior. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, yo tengo una duda. A mí me pasó que en un parcial era múltiple choice
Sí, y decía el conjunto vacío pertenece bien, a exacto. pero no era un incluido. Y yo eso no lo taché como verdadero. Y resulta que a la hora de corregirlo era como que Bien, bueno, seguramente estabas considerando a, suponete, mira, eso era muy de partes. Al conjunto A. Te voy a enumerar el conjunto A. 1, 2, vacío. Ese conjunto A. ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Elementos. 2 elementos. ¿Cuántos? 2. ¿Cuáles son los dos elementos? 1 y 2. ¿Y qué pasa con vacío y vacío entre llaves? Vacío es un conjunto y el otro es un conjunto que contiene el conjunto vacío. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos elementos tenés ahí? 3. ¿Por qué 3? ¿Por qué tenés 3 elementos? A ver, no le estoy preguntando solamente a él, pregunto a todos, no lo dejen solo a él. Él está, el pobre hizo su pregunta en cuanto a lo que Porque, se acordaba que había hecho mal. porque Pero ocupa 3 espacios, puede ser. bueno, es una respuesta, es una respuesta. ¿Es el conjunto formado por esos 3 símbolos? Bien, Porque están separados por comas, ¿cierto? bien, también. Bueno, este todos me lo respondieron. Dígame ahora, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? 4 entonces. Bueno, 4 elementos. Fíjate que cuando el que me hizo la pregunta, cuando te pregunté, me dijiste que tenía 2. Eso mismo fue lo que respondiste en el otro lado, cuando fuiste a tener el error allá. Acá tenés 4 elementos. A ver, vos pensá a esto está numerado por extensión. Vos podés tener un conjunto formado, a ver, por una estrella, por un más, por una casa, ¿entendés? Por el vacío, que vos lo llamás vacío, pero para mí es un redondel con un tachado. Acá tengo 5 elementos. Entonces yo te pregunto ahora en este, vacío, ¿pertenece al conjunto A? Sí. Bien. Ese fue el error que tuviste en ese momento. Entonces, vuelvo a decir, ¿qué es lo primero que uno tiene que ver? ¿Qué cosa es la que tienen que estar seguros? Saber dónde están parados. El saber dónde están parados quiere decir identificar al conjunto. ¿Por qué tengo que identificar al conjunto? Porque si mi conjunto está bien definido, voy a poder enumerar sus elementos. Y si puedo enumerar sus elementos, puedo decidir qué elemento pertenece y qué elemento no pertenece a mi conjunto. ¿Está? ¿Entienden por qué les decía que lo primero que tengo que ver es dónde estoy? Si estoy en los números enteros, si estoy en los números naturales, si estoy en los reales, en los complejos, o si estoy en un conjunto de esta forma, o si estoy en un conjunto de esta forma. Por lo general nosotros este tipo de conjuntos no lo hacemos, sino que le damos cosas así.
no es para marearnos, pero es lo mismo que les dije anteriormente, con el entre llaves el vacío. Por lo general ponen el vacío y me lo ponen entre llaves y me están diciendo que es un conjunto vacío. Bueno, no, no es un conjunto vacío eso. Eso se convierte en un conjunto unitario. Profe, Porque las llaves me hacen conjunto. Ojo, voy otra vez acá. Espera un toquecito. Voy a hacerles esto. Este conjunto, ¿sí? ¿Cómo está con respecto a este conjunto? ¿Pertenece a este conjunto o cómo es con respecto a este conjunto? Está contenido, Eh, está a ver, incluido. Está incluido. No, ahí tenés. pertenece. Pertenece, porque lo estoy viendo, está acá. Es este elemento. Tiene la desgracia de estar entre llaves y ser uno de los símbolos que a ustedes les complica la vida. Pero cuando ven el conjunto y reconocen los elementos, yo ahí les enumeré cuáles son los elementos. No tienen una regularidad. Entonces no puedo enumerar a ese conjunto por comprensión. ¿Sí? No tienen una regularidad. Es un conjunto que acabo de inventar. Bueno, pero ese conjunto está formado por el 1, por el 2, por el redondel tachado y por el redondel tachado entre las llaves. ¿Está? Sí, entiendo. ¿Está? Bien. Entonces ahora también te puedo preguntar, y esta es una pregunta de ¿qué pasa con este conjunto? Por Considerándolo definición, el conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto. exactamente. Entonces también me hubieses puesto que esta es verdadera y esta es verdadera. Sí, ahora sí, creo que antes. ¿Entendés? Bien. Igualmente, bueno, para alegría de ustedes, se decidió, no sé si el cuatrimestre pasado todavía estaba o ya lo había sacado María del Carmen, que partes ya no la vamos a dar más, porque en realidad todas estas cosas, que son muy minuciosas, ¿viste? Por lo general se daban cuando hablábamos de los conjuntos de partes. ¿Sí? Pero no, esto sí, esto puede aparecer porque es un conjunto. O sea, la desgracia que tiene pobre este elemento de ser algo conocido, pero es un conjunto con ese elemento. Y vos lo tenés que pensar así. ¿Sí? Cuando estás ahí mirando los elementos, olvídate que tiene que ver con el vacío que vos conocés. Para vos, en ese momento, es un elemento. Bien. Menos mal que partes de conjuntos no está más porque yo ni lo entendía ese. Sí, por eso, y aparte no sirve para después. Y algo de producto cartesiano sí sirve, también se lo sacamos, pero yo cuando lo veamos en lineal, les digo un poco de qué se trata, porque lo uso para una cosa nada más. No tenía sentido de darles porque sabemos que les complica bastante la vida. Y lo único que queremos acá es que ustedes puedan moverse con conjuntos, cosa que ustedes después van a trabajar, pero que sea algo que puedan utilizar la parte lógica volcada acá, como lo vimos recién, ¿sí? En las demostraciones. Bien. Bueno, pero aclarado la duda que tenías, y ahora te das cuenta el por qué te habían puesto que estaba mal, o por qué no lo habían puesto. ¿Estás ahí? ¿Ahí es lo que preguntó? sí, profe, en el chat preguntaron si tengo un conjunto donde no me aparece vacío entre los elementos y me pregunta si el vacío pertenece al conjunto. Por ejemplo, No. A. Bien. Bueno, vamos a poner B. Voy a poner B. B que sea el 1, 2, para hacer la cosa sencilla. Ahí.
el 1, 2. El vacío, y con respecto al conjunto B, acá no puedo pertenecer, no puedo poner pertenece, porque no es un elemento del conjunto. Para mí, los elementos de este conjunto son el 1 y el 2, únicamente. Si tenés el vacío, acá únicamente va el incluido o igual. Claro, para que sea considerado como un elemento tiene que estar dentro de la llave. Exactamente, en las llaves estas, Sí, sí. ¿sí? En las llaves que identifican al conjunto A, porque acá también tengo las llaves y era un elemento inventado. ¿Está? Profe, yo tengo una consulta más. Sí. Ya de lo mismo. Entonces, siempre estaría incluido en cualquier conjunto, no solo el vacío, sino el vacío entre llaves. No, Ah, solo el vacío. el vacío. Ah, bien. ¿Por qué? Porque el vacío entre llaves es un conjunto unitario. Bien, bien. Esa era mi duda nada más. ¿Sí? Bien. Profe, Sí, ¿y cómo se representaría el conjunto unitario en un diagrama? conjunto unitario en un diagrama de O sea, ¿y vos? claro, sí, sí, sí. Ah, bueno, espérate, así. El conjunto A es un elemento. Como vos pones el 1, 2, 3, 4, bueno, poné este elemento. Es un conjunto inventado, ¿no? O sea, dentro de los numéricos no lo tenés, digamos. Es un conjunto inventado. Es como el que tenés acá. Yo puedo armar el conjunto con la estrella, el más, el por, y el asterisco, digo, el más, el por, la casita y el vacío. Vacío porque lo reconozco como tal, pero puede ser, si vos le das este conjunto a un chico de primaria, no sabe que eso es vacío. Te va a decir el redondelito con el palo. Y está bien, porque ese conjunto está formado por eso. ¿Entendés? Ustedes tienen ese problema porque ya saben lo que está atrás de ese redondelito con el palo. Saben que eso nosotros le simbolizamos como el conjunto vacío, pero fíjense cómo les trae complicaciones saber que eso es así. ¿Sí? ¿Pregunta? No, pero El vacío trae lo suyo, ¿eh? El vacío trae lo suyo. Vamos a, creo, acá. Que alguien me preguntó justamente esto y esto aparece ahora como justamente como un ejercicio. Van a tener, creo que tienen, o por lo menos tenían en el práctico, el incluido, el no incluido, el pertenece o el no pertenece. Bueno, veamos un poquito de qué se trata cada uno y qué voy a poner en cada uno de ellos. Tengo el conjunto A. Lo primero que veo es que el conjunto A está formado por números naturales. ¿Sí? Voy a tener números naturales. Pero de los números naturales son los que se mueven entre 3 y 7. Pero el 3 lo voy a tomar, entonces vamos a poner cuáles son los números que están formando parte de este conjunto. El 3 es un número natural, el 4, el 5 y el 6. ¿Por qué el 7 no? Porque es un menor estricto. Vamos a ver quién es el conjunto B. El conjunto B también está formado por números naturales, pero de los números naturales me voy a quedar con los que son pares y a su vez tienen que ser menores que 9. Piensen que está ahí, es que al mismo tiempo, piensen en lógica. Siempre, desde ahora en más, piensen en lógica. Bueno, entonces los naturales, el primer natural es 1. 1 no puede estar porque no verifica una de estas dos condiciones. Si bien es menor que 9, pero no es par.
¿Cuál es el primero que va a aparecer? El 2. El 2 es par y menor que 9. El 3 no es par, no lo pongo. Entonces viene el 4, el 5 tampoco, va a venir el 6, el 7 tampoco, va a venir el 8. Esos son los que van en el conjunto B. Bien. Entonces ahora vamos a reemplazar en las barritas estas por lo que corresponde. ¿Qué pasa con el 5? Con respecto al conjunto A. ¿Qué es el 5 para A? ¿El 5 es un conjunto? Es un elemento que pertenece al Un conjunto A. elemento que pertenece al conjunto A. ¿Está? ¿Por qué? Porque lo estoy viendo y está acá. ¿Estamos? Vamos acá. ¿Qué pasa con este elemento y B? O con esto y B. ¿Qué es esto para B? Es un Está conjunto contenido en B. incluido en B. Volveme a decir porque no te escuché justo. ¿Qué es eso para B? Está contenido. Está contenido en B. Entonces me dicen, ¿pero cómo está contenido? Bueno, yo reconozco a un conjunto por las llaves, ¿sí? En este caso, estos dos elementos son elementos que están en B. Entonces, con esos dos elementos, yo puedo armar como un subconjunto de B. Entonces, para mí ahora esto se convirtió en un conjunto. Y B también es un conjunto. Acá no puedo poner pertenece, porque esto no es un elemento, sino que es un conjunto. Al ser un conjunto, le tengo que poner que está incluido o es igual. ¿Podrían poner incluido estricto? Pueden poner incluido estricto porque claramente está dentro del conjunto B y no es el mismo conjunto B. Pero bueno, esto es como que es más amplio. Y si en el conjunto B apareciera ese subconjunto 4, 6, ¿no? Entonces ahí pondremos sería un pertenece. elemento. Exactamente. Ahí sería un elemento. Y además podría llegar a ser un subconjunto. Suponete, bueno, estoy como medio fantaseando, ¿no? Pero ponete que a ese mismo conjunto B vos le pones 2, 4, 6, 8 y el 4, 6, entre llaves. Acá apareció este como elemento, pero también puede ser como subconjunto. Entonces vas a tener que puede ser este y también, en ese caso, el 4, 6 podría ser perteneciente a B, porque aparece en ese conjunto. ¿Sí? Bien. Pero esto era muy conjunto de partes, ya vuelvo a decir. Bien. Vamos con A y con B. Entonces vengo acá y digo, ¿qué pasa con A con respecto a B? A ya es un conjunto y B también es un conjunto, entonces no puedo ver si pertenece o no pertenece. Acá será o está incluido o no está incluido, porque la inclusión relaciona conjuntos. ¿Estamos? Para los que preguntaban hoy cómo me doy cuenta, es de conjunto a conjunto. Entonces, tengo que mirar que todo elemento que está en A también sea un elemento que está en B. Entonces tomo el 3, que es el primer elemento de A. El 3 es un elemento que está en A. ¿El 3 pertenece al conjunto B? No. Entonces me alcanza para decir que no está incluido. ¿Sí? Me alcanza eso para decir que no está incluido.
Bueno, vamos ahora acá, que esta es la figurita difícil. Y no importa si, por ejemplo, porque el 4 y el 6 en el conjunto A, o En sea, en el conjunto B también están. O sea, no importa. Tienen que estar sí o sí todos los elementos del conjunto A sean iguales a los del conjunto B. Claro, porque la definición te dice, vuelvo otra vez, para todo X, si X pertenece a A, entonces X tiene que pertenecer a B. Ta. Vos tomás el 3 pertenece a A, Pertenece a, pero no y pertenece a. el 3 no pertenece a B. Por lo tanto, no está incluido porque hay elementos que están en A y no están en B. Ahora, al revés sí se puede dar. Pueden haber elementos en B que no estén en A, pero sí todos los elementos que están en A tienen que sí o sí estar en B. Ta. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Vamos a este. Vacío con respecto a B. ¿Qué es vacío para ustedes? Un elemento. Va, en este caso no sería porque no está en ninguno de los dos. Ajá. Es un conjunto también. Es un conjunto. Es el conjunto vacío. Bueno, y entonces, ¿cómo es con B? Puedo poner pertenece, no pertenece, pongo incluido, no incluido. No está ¿Qué incluido en pongo? B. No pongo nada porque no tengo ni idea. ¿Qué hago? Pero ¿no era una propiedad de que el conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos? Entonces, Entonces está incluido. Por definición bien, está incluido. ahí está. ¿Sí? Bien. Vamos ahora con este otro. Bueno, a ver, dudas acá. ¿Alguno le quedó alguna duda? El que dijo elemento, fíjate, el conjunto B, ¿cuáles son los elementos del conjunto B? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto B? No hace falta que responda él, responda el resto también, ¿eh? Sí, no, igual me pasó Cuatro. lo mismo en el cuatrimestre pasado, así que. Bien. El mismo error que cometí ya en el tercero. ¿Cuántos elementos ves en B? 4. 4. Dentro de esos elementos, ¿los identificás? ¿Los Sí, el podés? 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Está el vacío? ¿Lo No, ves representado ahí? No. como un Entonces elemento unitario no. entonces no es un elemento. Para que tenga categoría de elemento, tenés que poder verlo dentro del conjunto. ¿Sí? Ojo que yo con eso sí juego, ¿eh? Con los vacíos juego porque justamente sé que esto les trae problemas. Por eso María del Carmen seguramente lo puso. Porque a mí también me va a traer problemas en lineal, ¿eh? Por eso es importante que esto lo tengan como bien claro. Bien claro. Bueno, vamos a ver este otro. Si vuelve a surgir esa duda, volvé a preguntar, ¿eh? No se queden con estas dudas porque son dudas, digamos que parecen bobas, parecen tontas, pero no lo son, porque esto después arrastra a otros problemas. Bueno, vamos con este. La entre llaves 2 y 6. Ese, profe, sería que no pertenece, ¿verdad? Porque no podemos poner que no está incluido. Porque 6 sí está incluido en A. ¿Y 2 qué le pasa? Y 2 no. Bueno, entonces volvemos. Fíjense cómo les trae problemas esto, ¿eh? Bien, está buenísimo que aparezca acá. Vuelvo otra vez. ¿Qué es para mí esto? Si vos le pones el no pertenece, es porque asumo que hay un elemento, o sea, que es un elemento. Está entre llaves, ¿cómo es esto? Un conjunto. Es un Eso no conjunto. es un conjunto. Es un conjunto. ¿El conjunto ese está incluido o no está incluido?
No. No, porque el 2 no está. No, no está incluido. ¿Sí? No está. ¿Qué pasa con el 8 con respecto a? No pertenece. No pertenece. Este puede darse ambiguo. Podés ponerlo. Bueno, en realidad no tengo, pero como está la llave, lo reconozco como un conjunto. ¿Sí? Lo reconozco como un conjunto porque conozco cuáles son los elementos que están en el conjunto A. Porque los elementos del conjunto A eran números naturales. En ese sentido, ya no puedo decir que él no pertenece. Si yo te hubiese inventado el conjunto, como lo inventamos anteriormente en este paso que pusimos acá, en este, mi conjunto A con todas esas cosas raras, bueno, entonces ahí sí podría haberme puesto, bueno, no pertenece, porque vos me estás dando como cosas raras dentro del conjunto. ¿Sí? O sea, podría llegar a ser. Acá eso no se da porque identificás a ambos conjuntos. Entonces, para vos, esto ya es un conjunto. Un conjunto que lo forman los números naturales 2 y 6. Por eso no hay otra que decir que no está incluido en el conjunto A. Esos dos números no son un subconjunto del conjunto A porque el 2 no es un elemento del conjunto A. Entonces acá, si me decís, me querés justificar, viste que nosotros decimos siempre justificar, ¿por qué me decís que esto no está incluido en A? Entonces acá me pones, pues, 2 no pertenece al conjunto A. ¿Está? Bien. ¿Preguntas? No, profe. Empezaron, no, todavía no empezaron con el de conjuntos, no empezaron. Todavía seguimos con el de lógica. Supongo haciendo esas demostraciones de lógica, o no sé, ¿por dónde van de lógica? La del primer práctico, digo. El punto 11. ¿Cuántos puntos tienen? 13. 13. son. Ah, bueno. ¿Y tienen dudas de alguno de los puntos, alguna de las cosas que hicieron en la parte Oh, sí. en la Sí. primera? Un montón. Bien, terminamos con esto. Creo que acá, sí, porque ya vienen. Ah, esperen, les termino con esto, cuáles son los triviales y propios, y listo. Cualquier conjunto, bueno, a ver, ya lo vieron el cuatrimestre pasado. Los conjuntos triviales son, ya dijimos que todo el vacío está incluido en todo conjunto, ¿no? Entonces, los subconjuntos que uno llama triviales son el mismo vacío, o sea, el vacío que está en todo conjunto, y el mismo conjunto A. ¿Sí? Esos son los triviales, o sea, serían como los extremos de esos conjuntos. Piensen que los subconjuntos se arman tomando como pequeños conjuntos dentro del conjunto. Si yo tengo el conjunto A y tengo el 1, 2, 3 y 4, bueno, yo puedo armar subconjuntos con estos conjuntos, con estos elementos, ¿sí? Tomo los conjuntos unitarios que forma el 1, el 2, el 3, el 4. Después tengo conjuntos tomados de a pares, que son el 1 y el 2, el 1 del 3, el 1 del 4. Pero hay uno, como dijimos anteriormente, el vacío, yo puedo agarrar nada. De ese conjunto A, agarro nada. Bueno, este conjunto donde no agarré nada es el conjunto vacío. Es uno de los subconjuntos triviales. ¿Cuál es el otro subconjunto trivial? Y bueno, si agarro todos los elementos que forman el conjunto A, es decir,
agarro el mismo conjunto A. ¿Sí? Esos son los subconjuntos triviales. ¿Cuáles son los subconjuntos propios? Los que no son triviales. Todo el resto. ¿Sí? Todo el resto es subconjunto propio de A. ¿Está? No se confundan con esto que dice acá, ¿eh? El propio A quiere decir que es el mismo. Acá por ahí no fue afortunada esta palabra. Pueden poner el mismo A y decimos lo mismo. ¿Está bien? Esos serían esos conjuntos. Bueno, y la clase que viene vemos las operaciones con conjuntos. ¿No tienen preguntas de estas cosas? No hay Me surgió una duda. ¿Cómo? Me surgió una duda. Sí. Que si llega a ser el caso de que el universal sea igual al conjunto A, ese subconjunto podría ser el universal. Claro. O sea, Pero que para igual poderme decir eso, un momento, para claro, hay poder que... decir eso, me tendrías que estar probando la doble inclusión, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, a no ser que yo te diga que estamos hablando del mismo, bueno, no. Vos no podés asumir de una, tenés que probarlo. A no ser que te lo digamos directamente nosotros. ¿Sí? Pero puede darse. Sí, sí. Es más, dentro de lo universal vos tenés el conjunto vacío. Es el trivial dentro de ese tipo de conjunto. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta de esto? ¿No tenemos preguntas? Bueno, entonces dejamos de presentar y vamos al práctico, ¿no? Bien, dejo de presentar. Bueno,